Herencia postmendeliana. El tema de hoy vamos a hablar un poco acerca de qué pasa con estas leyes de Mendel que vimos anteriormente en las clases pasadas y si realmente cumplen con estas reglas o leyes que vimos. Principalmente conforme se han avanzado algunos estudios sobre precisamente genética, algunos investigadores se dieron cuenta de que existía una gran variedad de genes que se comportaban de una manera distinta a lo que ya había propuesto anteriormente Mendel. Y entonces con esta información se completarían estas leyes de lo que hoy conocemos como herencia postmendeliana, que quiere decir que Mendel no alcanzó a poder observar este comportamiento en los genes y ahora estas forman parte de su herencia, pero después de él. Vamos a comenzar con la primera, que se llama codominancia. Bueno, principalmente hablamos de codominancia cuando los genes heterocigotos se van a manifestar el fenotipo de ambos progenitores en el descendiente. Recuerden que cuando hablamos de heterocigotos hablamos de que tienen un gen dominante y un gen recesivo. Miren, un gen dominante y un gen recesivo. En el caso de aquí, si ustedes se dan cuenta, este es dominante. Este no tiene ningún gen recesivo. Entonces, bueno, en el caso de aquí tenemos a uno. ¿Qué pasa cuando se cruzan estos dos organismos? Si los alelos son diferentes, normalmente, ¿qué se expresa? Pues el alelo dominante. Mientras que el otro alelo decimos que se quedaba enmascarado, ¿no? Se quedaba ahí. Ahí estaba, pero no se expresaba. Entonces, pero cuando hay una codominancia, esto quiere decir que ningún alelo va a ser recesivo. Entonces, en el fenotipo vamos a observar que los dos genes o los dos alelos se van a expresar. ¿Cómo va a ser esto? Mediante la cruza de esta versión de genes, los individuos reciben una versión de un gen que se llama alelo de cada uno de los papás. Eso recuérdenlo. Si los alelos son diferentes, les decía yo, se va a expresar el dominante. Pero cuando entonces tenemos la codominancia, aquí tenemos el ejemplo. Se cruzó, vamos a suponer que esta es una vaca café y esta es una vaca blanca o color crema, no sé qué color sea. Se cruzaron. Se supone que de acuerdo a las leyes de Mendel, lo que aquí se tendría que haber expresado es que todos tendrían que haber sido del color carne, porque si nos damos cuenta este era el dominante. Pero no fue lo que pasó. ¿Qué pasó aquí? Es una especie de combinación. A esto se le llama codominancia. Ambos progenitores expresaron sus genes. Tenemos entonces vacas blancas con manchas cafés. Otro ejemplo de codominancia es esta flor, en donde podemos pensar que se cruzó una flor rosada con una flor blanca y entonces la descendencia fue los dos colores. ¿Por qué? Porque ninguno se expresó dominante. Y el último ejemplo, y es uno de los más comunes que nos ponen en sus libros, de hecho ustedes lo tienen en su libro, en donde dice que si cruzamos un gallo con plumas negras y lo representan con C mayúscula y N mayúscula, y lo cruzan con una gallina de plumas blancas, C mayúscula y B mayúscula, estos, recuerden, son los padres de líneas puras y los dos son dominantes. Entonces, el resultado de la cruza tenemos que es un codominante, en donde vemos que tiene la característica de ambos padres, es decir, que parece como si se hubieran cruzado, se hubieran manchado. Ahora quiero recordarles que esto que vamos a ver es un poco confuso porque pueden llegar a pensar que es lo mismo, pero no es igual. Es por eso que les estoy poniendo varios ejemplos para que les quede más claro. El siguiente se le llama dominancia incompleta. A este tipo de ejemplo o de herencia
Se le llama así porque en algunas cruzas, en un par de alelos, no va a existir una dominancia de un rasgo sobre el otro. Esto quiere decir que se van a expresar en una mezcla de ambos en un fenotipo. ¿Cómo va a ser esto? Mediante la interacción genética en la de los homocigotos, los cruzamientos tienen una dominancia incompleta, es decir, que como los dos vemos que son puros, tanto como en este caso, tienen vamos a llamarlo una dominancia. Ninguno es más que otro, aunque aquí veamos que este es recesivo. Pero les repito, estos son casos que no vamos a encontrarlos siempre. Por lo regular, lo que siempre vamos a encontrar es que si este es dominante, las cruzas van a ser rojas y a lo mejor ya se presentarán blancas hasta otra cruza. Pero lo que pasa aquí es diferente. Se cruzaron estas dos y ahora se combinaron y ahora tenemos una flor rosada. Entonces, esta dominancia incompleta, eso es lo que nos da a entender. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí que se cruzó una fresa roja con una fresa blanca, nos da origen en la F1 a una fresa rosada. Y después en la F2, como recuerden que los genes nunca cambiaron, aquí están presentes, se vuelven a expresar. Tenemos aquí de nuevo el rojo, aquí la blanca, pero tenemos dos rosadas porque aquí tenemos que son heterocigotos y si aquí se presenta heterocigoto rosado, las siguientes van a ser rosadas. ¿Qué van a hacer? La actividad va a ser que van a investigar un ejemplo de codominancia y un ejemplo de dominancia incompleta. Les repito, no quiero que se confundan porque si ustedes se dan cuenta, en esta lo que pasa es que se mezclan los dos, pero se nota la diferencia. O sea, aquí podemos pensar que hubo una flor blanca y otra rosada, y aquí un gallo blanco y una rosada, y en esta pasa todo lo contrario. Se combinaron, es como si los revolvieran y saliera otro diferente. Esta actividad la van a entregar el día 5 de junio al correo electrónico.